Es un placer recibir en Radio Sefarat a Raquel Martínez Peñín. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias, igualmente. Recién llegada de las excavaciones de las que vamos a hablar. Efectivamente, sí. Recién llegada del campo, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de esas excavaciones arqueológicas en el Castro de los Judíos de Puente Castro, en León, que es un enclave fundamental para hablar de la presencia hispano-judía en la provincia de León. Raquel, luego hablaremos, por supuesto, de las excavaciones, de lo que de lo que estáis descubriendo. Eres corresponsable de estas excavaciones junto con Carlos Fernández, al que saludamos desde aquí, como a todo el equipo que estáis trabajando en una iniciativa apoyada por el Ayuntamiento de León. Raquel, para los que no sepan eso, ¿qué significa este puente Castro, este Castro de los Judíos? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, el Castro de los Judíos es el enclave donde se establece la comunidad hebrea en la capital del Reino de León. Creemos que posiblemente a mediados del siglo XI. Y su presencia se extiende hasta los momentos finales del siglo XII. Es decir, están aproximadamente 3 generaciones, puede que algo más, asentados allí en el enclave. Hay que tener en cuenta que aquello es Ciudad de León. Está en el territorio circundante de la ciudad de León, extramuros, en plena vía de comunicación, de acceso a la ciudad, y muy bien emplazados, muy bien comunicados y pues conformando parte también de la propia trama urbana, de la propia ciudad, aunque sea en el cerro en la que se emplazan. Y bueno, su existencia llega hasta 1196, en la que el sitio es asediado por una coalición de tropas castellanas y aragonesas, promovidas fundamentalmente por el rey castellano Alfonso VIII, que ataca, bueno, pues con violencia, es lo que nos dicen las crónicas, el enclave, y la comunidad lo que hace, lo que dicen las crónicas es que aquellos miembros de la comunidad judía que sobreviven al ataque terminan, ¿no?, residiendo en la ciudad, descendiendo a la ciudad y asentándose en la misma, especialmente en toda su zona meridional, bueno, difuminándose en la trama urbana de la zona sur de la ciudad. Tenía entendido que no había mucha bibliografía o que no había testimonios escritos de este ataque o de esta comunidad judía y que por eso precisamente eran todavía más importantes estas excavaciones, pero por lo que me acabas de comentar, sí que hay constancia bibliográfica de la existencia de esta comunidad judía en este Bueno, enclave. del ataque nos hablan tanto crónicas cristianas como crónicas hebreas. Lo que ocurre con las crónicas, las que son más explícitas, son las crónicas hebreas a la hora de describir la violencia con la que se lleva a cabo el asalto y, bueno, las víctimas, bueno, son más detalladas, pero no son contemporáneas a los hechos que relatan. Son mucho más tardías que esa fecha del año 1196. Y de hecho, bueno, tanto hay documentación, hay determinadas referencias documentales sobre el Castro de los Judíos, pero estamos en un momento en el que la documentación tampoco es excesiva. Y de hecho, bueno, pues el objetivo precisamente entre otros, de llevar a cabo las excavaciones es un poco tratar de suplir efectivamente esa carencia de fuentes documentales, por un lado, y por otro lado, pues tratar de ver si efectivamente lo que nos dicen las crónicas, especialmente las hebreas, se podía comprobar desde un punto de vista arqueológico. Ujú. Y en ello Desde, estamos. Desde 2021 se están llevando a cabo estos trabajos. ¿Cómo ha sido la evolución y cuáles son esos otros objetivos, aparte de suplir esas crónicas o de completar las crónicas de las que nos hablabas? Bueno, si nosotros empezamos, efectivamente, en el año 2020 se firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de León, que es el propietario de los terrenos donde nosotros intervenimos. El cerro es mucho más extenso, donde se emplaza la judería, ¿no? Tiene aproximadamente unas 5 hectáreas de extensión.
3 parcelas del cerro son propiedad del ayuntamiento y fruto de un convenio de colaboración entre la universidad, el Instituto de Estudios Medievales, el Grupo de Investigación Historia y Arqueología al que pertenecemos, pues el ayuntamiento nos cedió los terrenos y colabora, patrocina y colabora económicamente también en las excavaciones desde ese año, desde el año 2021. Y bueno, pues el convenio nos ha permitido reactivar los trabajos en el enclave, desarrollar nuestras investigaciones y al mismo tiempo algo que por lo que nosotros llevamos apostando precisamente desde el momento en el que pusimos en marcha el proyecto, y es que tanto nuestros alumnos como alumnos de otras universidades pudieran hacer prácticas en un sitio, en un yacimiento que en este caso, bueno, pues da la casualidad de que es el Castro de los Judíos, que es la judería de una parte del periodo medieval que tuvo la ciudad de León. ¿Y qué habéis descubierto, Raquel, en todos estos años? Bueno, a día de hoy ya han pasado desde el 21 hasta esta campaña en la que estamos todavía, que cerramos ahora dentro de unos días. La verdad es que el panorama, la visión que tenemos del Castro en general ha ido modificándose considerablemente, ¿no? Además, bueno, desde luego que efectivamente hemos podido comprobar que el Castro se desocupa de una forma violenta, que la comunidad hebrea sale de allí de una forma violenta. Y casi lo primero que nos encontramos arqueológicamente, desde los niveles más recientes hasta los más antiguos, es precisamente, prácticamente lo primero que nos encontramos son niveles en los que aparece replicada esa violencia. Bueno, una serie de unidades estratigráficas, una fase que tiene que ver precisamente con el asedio, que está cargada de material bélico, de puntas de flecha, de regatones, de alguna nuez de ballesta, alguna cota de malla, además muy propios de las tropas que asedian el Castro y de esa cronología, ¿no? Una cronología que es de finales del siglo XI, parte del siglo XIII, cuyos paralelos más inmediatos los tenemos en la propia batalla de Alarcos o poco después en las Navas de Tolosa. Estamos en una fuerza militar similar y con un material bélico muy parecido muy parecido o idéntico al de, por mencionar, ¿no?, estas dos grandes batallas. Eso nos ha aclarado precisamente, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el fin de la ocupación del sitio. Y luego, pues, estamos conociendo cada vez de una forma más precisa cómo han evolucionado las construcciones, cómo ha evolucionado el urbanismo relacionado con la presencia de los judíos, viendo, bueno, pues cómo se suceden las reformas en el sitio. Unas reformas que creemos que pueden tener que ver con un progresivo crecimiento de la población hebrea en el enclave, aun a pesar, ¿no?, del, bueno, no corto o no tan dilatado tiempo que estuvieron viviendo en el Castro. Y luego infinidad de información que tiene que ver con su vida cotidiana, sus hábitos alimenticios, los niveles asociados a la presencia de los judíos en las distintas fases son lo que sí observamos, Carlos, precisamente el codirector de las excavaciones, arqueólogo, es que son muy ortodoxos a la hora de alimentarse. Y bueno, pues esto, tanto la fauna como la malacofauna, la ictiofauna, que aparece, lo deja muy claro, lo deja muy claro. Y luego tenemos, bueno, pues muchos otros objetos relacionados con su vida cotidiana que no difieren de los que se están utilizando de manera coetánea en la propia ciudad de León, pero bueno, también contamos con otras evidencias que el minucioso sistema de registro que llevamos a cabo nos ha puesto de manifiesto, pues bueno, algunas de las especies de las semillas, de algunas de las especies cerealísticas, de algunos frutos secos, de algunos frutos que consumen, y que, bueno, el hecho de que aparezcan carbonizadas y que cribemos todo el material, bueno, pues nos ofrece un panorama en cuanto a la dieta que
progresivamente es más amplio, ¿no? Más amplio. Entonces, bueno, aparece muchísima vid, muchísima vid, que es muy lógico también, porque el paisaje que rodea el enclave era un paisaje, lo que nos dicen las fuentes, fundamentalmente dedicado al cultivo de la vid. Es una actividad socioeconómica muy propia, no solo de la comunidad hebrea, pero también, ¿no?, de ellos, y especialmente en ese entorno en el que se emplaza el enclave. Y luego la documentación medieval relacionada con los judíos leoneses también nos habla precisamente de estas prácticas. Y en campo no lo estamos encontrando, en el campo no estamos encontrando eso, y también otras especies consumen avellana, consumen nuez, distintas especies cerealísticas. Bueno, cada vez sabemos más de su dieta, que... Bueno, a nosotros nos resulta Por muy interesante porque nos supuesto, amplía el claro, panorama. es apasionante. No encontráis restos de cerdo, ¿no? Al decir que Encontramos era algo. una alimentación mm, muy ortodoxa, imagino Son, que sí, en queríais. los niveles, por eso digo, en los niveles asociados a los judíos, a la presencia de los judíos en las distintas fases de ocupación y la del asedio, no aparece cerdo. Otra cosa es lo que nos encontramos, porque sobre todo en las dos últimas campañas hemos podido observar cómo una vez que abandonan el enclave, lo que nos encontramos es que el espacio que conformó la judería es alterado, en determinados puntos es alterado posiblemente por una mínima presencia de cristianos que se establecen en ese punto, pero con una intención. Esto solo nos lo dice una crónica. La crónica de Lucas de Tuy nos habla de que el monarca Alfonso IX manda, una vez que se destruye la judería, manda que el enclave sea desafectado. Y lo que nos encontramos, además, bueno, viene desde los niveles superficiales por encima del propio asedio, son unos silos, unos hoyos, unas fosas intencionadas, que se practican de forma intencionada, que perforan toda la estratigrafía, y donde aparece cerdo. Son los pocos sitios donde aparece cerdo, pero son lugares muy controlados, unidades muy controladas. Aparece cerdo. De esos silos, de esos hoyos, de esas fosas, tenemos dataciones de carbono 14 que van más allá de la fecha del año 1196, y en algunos casos en esos hilos aparece moneda que también es del siglo XIII. Entonces, bueno, son estructuras en negativo, son unidades que están muy controladas, y la relacionamos precisamente, aunque solo una crónica nos hable de ello, la relacionamos precisamente con eso, con la intencionalidad por parte del monarca, de Alfonso IX, de dejar cualquier cosa en alto en ese espacio. Hablábamos de esos ocupantes posteriores al asedio, posteriores a la destrucción de esta judería, pero habéis encontrado restos o evidencias de población anterior a la judía, ¿no? Y eso es una Sí. de las noticias, de los titulares que podemos extraer de las excavaciones de este año, ¿no, Raquel? Sí, también ya en campañas anteriores habíamos observado cómo puntualmente aparecen materiales que no son medievales. Aparece algo de material romano, poco, pero aparece algo de material romano, y aparecía algo de material de cerámica de la Edad del Hierro, que bueno, puede ser que provengan de tierras que vienen de otro sitio y que se colocan allí, o que efectivamente podía haber algún tipo de ocupación anterior a la de la comunidad hebrea, a la medieval. El año pasado, en la campaña del año pasado, además de encontrarnos materiales que nos llevaban a la Edad del Hierro, ¿no?, a esas cronologías de la Edad del Hierro, también nos encontramos algunas estructuras y decidimos, y algo de material de fauna, y decidimos, asociado a esas estructuras, y decidimos datarlo. Y efectivamente, ¿no?, las dataciones de carbono 14, tanto las estructuras como el material cerámico que aparecían asociados a las
las mismas como las dataciones de carbono 14 de otros puntos y de esta zona que excavamos el año pasado, efectivamente nos lleva a ese horizonte y nos confirma tanto las cronologías relativas, es decir, tanto el material, tanto las estructuras como las dataciones de carbono 14, que efectivamente lo que algunos autores llevaban apuntando algún tiempo por cosas que habían visto en superficie tiene réplica desde el punto de vista arqueológico. Ujú. ¿Qué hipótesis estáis formulando? ¿Qué esperáis encontrar? No sé, si soñamos a lo grande, se podrían encontrar restos de una sinagoga o de, no sé. Bueno, eso sería muy interesante. Lo que sí estamos encontrando cada vez, lógicamente, más restos que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no?, de la comunidad hebrea, estructuras que también se asocian al desarrollo de su vida cotidiana, ¿no?, actividades que llevan a cabo la propia comunidad en el enclave. Y bueno, nos interesa mucho efectivamente todo lo que tiene que ver con las construcciones, con las edificaciones. Edificaciones que, como digo, lo que estamos viendo, especialmente en esta campaña, estamos viendo que hay mucha más reforma de la que nosotros pensábamos. Porque en un principio pensábamos, bueno, pues en que había un nivel de ocupación relacionado con la llegada con el asentamiento de los judíos en el enclave, y que en un momento dado se reforma, pero lo que estamos observando en la campaña de este año es que, bueno, no parece que haya una única reforma, sino que el espacio se va acondicionando a determinadas necesidades a lo largo de la presencia de los judíos en el Ujú. sitio. Y que estas reformas pensamos que pueden tener que ver, bueno, pues con el contexto político, socioeconómico de la propia capital, que tiene todo el sentido, igual que el hecho de la violencia que se ejerce contra la comunidad para provocar su salida, el asedio, también, ¿no?, responde a un contexto político determinado, ¿no?, de conflicto, ¿no?, entre ambos reinos, de esa carrera hacia el sur de la península ibérica. Bueno, pues lo mismo las reformas también creemos que tiene que ver, pues, con un cambio importante que está experimentando la ciudad, la capital, y con una organización cada vez más fuerte del alfoz de la ciudad de León. Ujú. Y eso, bueno, pues se produce en un momento muy concreto que es los inicios del siglo XII. Raquel, ¿se sabe o habéis conjeturado si esa población judía se traslada desde León, desde otro punto de León a ese castro? ¿Llegan desde otros lugares de la península o eso todavía se Bueno, desconoce? eso es un tema muy, muy complejo. Sí que hay algunas evidencias de la presencia de judíos. No sabemos exactamente dónde. No sabemos si es en la propia ciudad, si es en el territorio circundante. Alguna mención documental que las que se refieren en concreto, no a un judío a finales del siglo IX, inicios del siglo X, que está relativamente cerca del castro. Tenemos restos epigráficos, epigráficos asociados al lugar de enterramiento, al cementerio, a su necrópolis, con lo cual una presencia judía en la capital o en el territorio circundante existe al menos desde los momentos finales del siglo IX, muy, muy a finales del siglo IX. ¿Dónde se establecen? ¿Dónde se asientan? No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Sí que es cierto que la zona no estaría muy alejada, no, en principio no parece que estuviera muy alejada de donde está el castro de los judíos. Y luego, el momento en el que crecen, bueno, pues hay que tener en cuenta que cuando, por lo menos lo que sabemos hasta el momento del inicio de la presencia de los judíos de una forma ya cada vez más organizada en el castro, coincide con un intenso proceso repoblador.
con lo cual, bueno, pues se nutrirían de gentes, bueno, del entorno más inmediato, y entendemos que también pueden venir de otros puntos, ¿no? El Camino de Santiago está al lado, la vía por excelencia de esos momentos pasa justo a los pies de la judería y penetra en la propia ciudad. Y coincide además que la vía, que las comunidades hebreas en torno a la misma, como son las villas o también como son las ciudades, etcétera, bueno, pues a partir de esos momentos también se nutren cada vez de más gentes, ¿no? Y en ese contexto, bueno, pues creemos que se produciría, ¿no?, el despegue, ¿no?, de la judería. Hablabas antes de esas labores, de esos signos de labores que estáis encontrando. Comentabas lo de los trabajos vinícolas. ¿Qué otras profesiones o trabajos realizaba esta comunidad, Bueno, por lo que habéis descubierto? sí, actividad ganadera desde luego que la había, también. Trabajos relacionados con el tratamiento sobre todo de la carne, ¿no?, que consume, ¿no? También hay claras evidencias de todo ello. Actividades relacionadas con la fundición, también actividades relacionadas con la metalurgia, ¿no? También hay, porque bueno, nos hemos encontrado en algunas zonas lo que parece ser un área de labor, ¿no?, de producción metalúrgica, y aparecen crisoles en distintos puntos del yacimiento. Nos hemos encontrado en distintas campañas restos de crisoles, ¿no? Bueno, pues también, ¿no?, una actividad orfebre, ¿no?, tanto metalúrgica como orfebre, no encaja, ¿no?, perfectamente con la comunidad. Y luego, además de también actividades relacionadas con la producción textil, que también tenemos evidencias de lo mismo, y los intercambios comerciales. La presencia de objetos que vienen del exterior, de objetos exógenos, sobre todo cerámica que viene del sur de la península ibérica, del territorio andalusí, también es muy recurrente. En distintas campañas hemos encontrado, bueno, pues fragmentos de recipientes, cuando no en algunos casos, bueno, recipientes casi completos, precisamente, ¿no?, que son objeto de intercambios comerciales, ¿no?, entre otras. Hay más cosas también. Bueno, en distintas campañas, en varias, ¿no?, nos hemos encontrado, bueno, han aparecido algunos compases de carpintero o de cantero, bueno, pues que tiene que ver con la construcción, con la trama urbana, bueno, Qué entre otras emoción, muchas. ¿no? Qué emoción cuando Sí, encontráis qué emocionante, ¿no? Encontrar esos esos objetos. materiales, Sí, esos sí. objetos que nos hablan del pasado. Raquel, una pregunta porque, perdona mi desconocimiento, pero no sé si el propio Castro de los Judíos cuenta con necrópolis, con una Sí, necrópolis. sí. Efectivamente, la ladera sur por la que se accede, uno de los accesos que hay al Castro, en la década de los 70 y también en los 80 hubo una pequeña intervención. Se excavaron, bueno, dos niveles de sepulturas, y en algunos casos también se han localizado, aunque hayan sido hallazgos fortuitos, algunos de ellos ya a finales del siglo XIX, inscripciones epigráficas. Hay una colección de epígrafes que proceden del Castro, también sumamente interesantes, que están en ese mismo abanico cronológico que apuntaba antes. Y conocemos parcialmente la necrópolis. Su tamaño debe de ser, bueno, pues no pequeño, no pequeño. Eso se han excavado dos zonas, ¿no?, en dos áreas, y bueno, sí que se pudo, bueno, pues reconocer parte de los enterramientos, ¿no?, que practicaban. Bueno, pues hay mucho trabajo por hacer, por lo que nos cuentas, ¿no? Tendremos que hablar el año que viene. Sí, tendremos que hablar, sí. No, esta campaña está siendo especialmente fructífera en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista de los materiales que tenemos que procesar, ¿no?, lógicamente a lo largo del invierno, y también desde el punto de vista de las construcciones, ¿no? En lo que tiene que ver con la edad del hierro también, ¿no?, el asiento previo a la comunidad hebrea, pero también, ¿no?, pues en lo relacionado con la presencia de los judíos en el cerro.
Pues apasionante todo lo que nos has contado. Enhorabuena a todos los que habéis formado parte de estos trabajos arqueológicos para descubrir eso, el pasado de los judíos en el Castro de los Judíos en Puente Castro, en León. Muchísimas gracias, Raquel Martínez, y hasta el año que viene. Vale, muchas gracias a vosotros y el año que viene quedamos emplazados para el año que Muy viene. bien, gracias. Gracias. Aquella panadera me derrimbó yo, por no verle la cara se lo perdono.